nuevo episodio de el podcast Un Café con B6 Seguros. Y hoy día tenemos un gran invitado, que es un honor tenerte acá, Agustín Escobar, fundador de Cactus, startup que comercializa seguros para mascotas, que es el mercado que más ha estado creciendo últimamente. En Chile hay 12 millones de mascotas y ya hay más de 700 startups asociadas al mundo de mascotas, y un mercado que sigue creciendo. Y Cactus, que ya lleva un tiempo, es una de las startups más destacadas y que lo está haciendo muy bien. Así que bienvenido, Agustín. Muchas gracias, Michel, muchas gracias por la invitación y bueno, ya nos conocemos un buen par de añitos, yo creo, ¿no? Así es. Oye, pero antes de hablar de Cactus, me gustaría conocer un poco tu historia, cómo se ha ido forjando este emprendedor. No es difícil emprender en Chile, así que yo creo que hay que tener un carácter especial, y me gustaría ahí conocer tu historia. ¿Dónde naciste? Partamos por ahí. Nací, es una historia un poco... nosotros vivíamos en Talca en ese tiempo. Mi papá es de Talca, vivíamos en San Javier, y mi mamá es de Santiago. Entonces, cuando nací, el día de que yo nací, mi mamá se vino a Santiago para estar cerca de su familia y mi papá estaba enojado. Así que partió la cosa media turbulenta. Sí. Así que finalmente, bueno, mi papá llegó al parto acá en Santiago y nací acá, pero nos fuimos y viví hasta como los 10, 12 años en Talca. ¿Y tu viejo qué hacía en Talca? Mi viejo tenía una empresa de... Primero se fue para allá porque mi viejo es ingeniero eléctrico, no. Y mi mamá es psicóloga, entonces eso es una mezcla así como de los hippies y los cuadrados, complementario. Claro, y mi viejo se fue a una central nueva, la central Pehuenche, a trabajar allá, a armar como la central cuando se está en construcción, pero después se independizó y hizo una empresa de varias cosas, entre ellas hacían desarrollo de software en Talca. No. Y desarrolló un software que le fue muy bien, que era un software que se llamaba Cupay, que usaron muchas viñas de Chile. Las viñas más importantes de Chile usaban Cupay. Ahora yo no sé si estará vigente, pero creo que algunas todavía lo usan. Y ese software, el 2000 lo compró Sonda. Entonces mi papá ya estaba emprendiendo en ese tiempo. Mis viejos, los dos son bien emprendedores. Entonces vengo como una familia de emprendedores, ¿cachai? Mi mamá en ese tiempo hacía como trabajar en la universidad mucho y como harta consultoría, y ahora también es independiente como headhunter. Y por lo tanto, viejo, siempre viste como la tecnología claro, cercana. Exacto, muy cercana. Mi papá siempre tenía como ese tema tecnológico y bueno, desde chico teníamos computador, siempre como que traía cuestiones de los viajes que hacía para que nosotros nos metiéramos al computador, y siempre fue como ese tema tecnológico muy de cerca en la familia desde muy temprano. Mi mamá también, como para su edad y todo, es súper computina. O sea, siempre, de hecho, es como en su empresa todas las cosas de tecnología se la tiran a ella. Entonces, como siempre fue bien metida en el computador, siempre estuvo eso bien de cerca con nosotros. Y claro, los dos en ese tiempo, cuando vivíamos en Talca, la cosa era más difícil. Estaban partiendo los dos en la vida, entonces todo era más complicado. Había menos lucas, había de todo un poco. Pero siempre ellos dos como con muchas ganas de hacer cosas, y siempre nos inculcaron mucho este tema de servir. O sea, como que siempre mi mamá siempre nos decía como: ustedes están aquí para servir en este país, ¿cachai? O sea, ustedes están aquí porque para contribuir en algo, ¿cachai? Entonces, cuando siempre teníamos dudas de vocación o cosas así que vamos a estar haciendo con nuestras vidas, siempre la conversa era esa, ¿cachai? Como, ¿en qué vaya a ayudar? ¿En qué vaya a contribuir tú a este mundo, ¿cachai? Entonces siempre tuvimos eso en la cabeza, y por el lado de mi papá, si bien él no lo decía tanto, mi papá es un hombre de pocas palabras, pero que siempre tenía como esa mentalidad también: cómo puedo ayudar a los clientes a hacer mejor sus procesos. Entonces siempre el tema del emprendimiento estuvo muy presente en mi familia, y siempre lo vi desde muy chico. ¿Y siempre en Talca? Esto siempre fue en Talca, pero después cuando Sonda compró el software nos vinimos a Santiago. Pero dije que tu papá haya hecho un software en Talca, porque sí. En la época o sea, era de este porte, sí. Y yo creo que esa fue una de las razones por las que no creció más el tema. Pero también le ayudó mucho estar allá porque estaba más cerca de las viñas. Entonces mi papá como que iba constantemente a donde las viñas. O sea, todo lo que te dicen en las como consejos de emprendimiento hoy día, ¿haga el producto con el cliente? Claro, exactamente. Mi viejo lo hacía en los 90 con las viñas, ¿cachai? Entonces se iba para allá, se instalaba y claro, entonces armaba los procesos, qué sé yo. Y todo esto nació como un requerimiento muy particular de una viña muy específica, que después fue creciendo, cada vez más viñas, y creo que al final tenían como 50 viñas arriba, entre ellas Conchitoro tenía esta cuestión, bueno. O sea, súper bien. Y cuando Sonda lo compró ya lo pudieron escalar como al nivel de Sonda, que en el fondo tenían toda la capacidad y la infraestructura para poder
comercializar eso a un nivel mayor, pues, ¿cachai? De Talca al mundo. De Talca al mundo. Que no Talca, estaba- París y Londres, como Talca, dicen. París, Londres. Pero ¿cachai? Que ahí interesante igual porque por razones que uno se manda en la vida y que después vaya aprendiendo. Mi papá me decía, yo nunca cobré por soporte. Imagínate. Y entonces llegó con sonda y lo primero fue como, vamos a cobrar por soporte. po. Claro, ¿cachai? Pero ¿cómo no lo hiciste? Claro, exacto. Entonces como que de chico tenía como... Pero aprendí mucho de verlos a ellos cómo se movían en el mundo y desde chico teníamos como esta cuestión de, ok, ¿qué vamos a contribuir? ¿Cachai? ¿Y colegio en Talca? Mira, colegio es también otra historia bien particular. Mi mamá que es psicóloga, por un lado, está con todas estas ideas locas de como, ok, ¿cómo vamos a hacer que estos cabros contribuyan al mundo? Y ella siempre está metida en psicología laboral, entonces como que decía, chuta, los profesionales del futuro van a requerir ser creativos, ser pensar afuera de la caja y todo, y el sistema tradicional Súper de... visionario de tu madre. Súper visionario, mental, más imagínate. Claro. Tipo como, ¿cómo van a contribuir estos cabros al mundo si es que el sistema como de tradicional de colegio te enseñan como a pensar como cuadradito, pues, ¿cachai? Entonces mi mamá se le ocurrió nada más ni nada menos que hacer un colegio, hizo un colegio Montessori con una amiga de allá en Talca. Colegio Baltasar se llama. Yo creo que ya no es ni Montessori, ya como que no está, no siguen esos ideales iniciales, ¿cachai? Pero creó este colegio, nosotros partimos en una casuchita enana, todo el mundo le decía a mi mamá como, oye, pero tenéis estos carros, los estáis metiendo como en un experimento, ¿cachai? Son conejillos de India y mi mamá como, sí, pero yo creo en esto. Pues. Entonces mi papá también, como que los dos se apañaron mucho en eso y como que son los dos bien así disruptivos, los dos son como bien aventureros de alguna manera. Bueno, de hecho, yo nunca tuve una vacación tranquila, ¿cachai? No. Nunca nos fuimos a la playa ni nada, mis vacaciones eran en el Amazonas, weas raras, cosas raras, ¿cachai? Entonces... eso. Y, o sea, tu mamá también fue emprendedora entonces. Mi mamá también fue emprendedora con el tema Y el del... colegio después fue creciendo y tuviste compañía. Claro, sí, creció y creció harto. Yo creo que en su peak debemos haber sido como 100, 150. Ah, bien. Sí, igual llegó a ser como... ¿De ahí saliste cuarto medio? No, estuve hasta los 10 años y después nos vinimos a Santiago a otro colegio Montessori, así que No. nunca estuve en un colegio Tradicional. claro. Así que... ¿Y qué te dejó los colegios Montessori? ¿Qué crees tú que la enseñanza del Montessori? Mira, yo creo que lo principal es el tema como de ser autodidacta. O sea, creo que tú como... Hay mucho de como ir explorando el mundo por uno mismo en el colegio Montessori, como que mucho de la filosofía Montessori se basa en eso, ¿cachai? Tipo... no cosas tan empaquetadas como estudias esto directamente. Obviamente que de la media ya no hay nada que hacer, o sea, hay que estudiar para la PSU y el colegio que nosotros estaba enfocado en eso igual también, pero antes de la media te enfocan mucho en como ir a tu ritmo, explorar todo el mundo con las cosas que te interesan, ¿cachai? Entonces el método Montessori está muy enfocado en que los niños son curiosos y que esa curiosidad los lleva a explorar, ¿cachai? El mundo por su propia cuenta. No. Versus como el sistema tradicional que te dice como, oye, los cabros como que necesitáis meterle el conocimiento a la fuerza porque no lo van a No. explorar por su propia cuenta, ¿cachai? Así que yo creo que por ahí va la enseñanza. ¿Diste la prueba ahí? Di la prueba y ahí entré... Porque de afuera siempre se habla, los alumnos Montessori estudian música, arte. Sí, pues bueno, yo quería estudiar música. Sí, quería estudiar música. Así que... Bueno, y tengo compañeros que, claro, tomaron caminos menos tradicionales, por decirlo de alguna manera. Y yo, en ese momento, estaba como, ¿cachai? Cabro chico rebelde, como que no quería nada con el mundo. Y entonces yo dije, no, estoy en ninguna cosa muy tradicional. Bueno, primero la música una opción. Mis papás nunca me dijeron que no a nada. O sea, siempre como, ya, ok, perfecto. Tú como Dale. que arréglatelas, ¿cachai? Como que ve tú cómo lo vayas a hacer. Pero finalmente decidí que no y que quería estudiar ciencia. Yo siempre estuve muy metido en ciencia en el colegio, entonces No. me metí a estudiar física. Y estudié 4 años de física y después hice un magíster en física y estuve bien metido en ese mundo como científico. O sea, que era- hoy día eres físico. Hoy día sí, mi título Tu profesional es físico. es físico, sí, tal cual. Oye, pero admirable eso porque siempre desde afuera la industria de seguro se ve como fome, conservadora, regular, que está bien. Pero como que poca gente joven, ni menos de carreras no tradicionales, entran a la industria de seguro. Sí. Y tú eres físico, eres joven y entraste. Y entré.
¿Y cómo fue ahí bueno, pero cuando fuiste físico, después trabajaste en otra cosa? Claro, ahí yo, bueno, como físico quería dedicarme a ver como estudiar el Astrónomo. cosmos, ¿cachai? No un astrónomo, pero como la cosmología, ¿cachai? ¿No? Ese rollo, como que estaba muy metido en ese mundo. Después me metí a estudiar una cuestión que se llamaba materia condensada, que es básicamente la física del estado sólido, ¿cachai? Tema muy choro, pero sentí que acá en Chile estamos súper lejos de las principales fuentes, los principales puntos de investigación como del mundo. Entonces sentí que tampoco podía contribuir mucho desde acá. Entonces una opción era estudiar para afuera y la otra opción era emprender. Entonces ya en ese tiempo estaba con el bichito, quería emprender, quería hacer alguna cuestión. Partí de una empresa que se llamaba Tau. O sea, no una empresa, en realidad era una idea que nunca salió de ser una idea. Y Tau era como una red social para profesores, pero quedó en una idea, nunca se llevó a cabo, pero igual aprendí harto. O sea, ahí postulamos un programa que se llama Jump de la UC, no sé si te acordáis, pero fue bien famoso. No terminamos en la final, pero llegamos como a la semifinal, ponte tú. Entonces ahí aprendí como las primeras cosas, me empecé a acercar al mundo del emprendimiento y empecé a cachar que las cosas que sabía igual tenían ciertas aplicaciones en la industria. Después postulé a una cuestión que se llama Programas Sin Límites de la UC, que algunas empresas te ponían como desafío y tú postulabas para solucionarlo. Entonces en ese caso postulé a un desafío de sonda que había que hacer como una predicción del presupuesto, predecirla con mejor precisión. ¿Ya? Hicimos todo un trabajo, mejoramos como un 5% ahí la probabilidad de llegar al resultado. Claro, tal cual. Entonces es poquito, pero en el fondo son hartos millones de dólares que en la validación de sonda. Entonces me metí y empecé a cachar como, oye, ¿sabes que todas estas cuestiones que aprendí como físico se pueden aplicar a la industria de alguna manera? Y justo me llamaron de una consultora de finanzas. Por LinkedIn me contactaron, me llamó una española, me dijo, oye, estamos como buscando gente que nos interesa mucho tu perfil. Y yo, Pruebo. ya, po. Y fui, me metí y me empezamos a hacer modelos de riesgo de crédito. O sea, datos. Análisis de datos, estadística, todo eso, que eso lo manejo perfecto porque como físico estudié esa cuestión, pues, ¿cachai? Entonces no era nada nuevo, yo lo había aplicado solamente que a otras cosas, pues lo había aplicado a materiales, a cosas de ese estilo, pero nunca lo había aplicado a datos financieros. Entonces ahí me di cuenta que todas estas cosas servían para eso y me empecé a meter, y fue mi primer acercamiento a la industria financiera de alguna manera, ¿cachai? Lo encontré chorísimo. La consultoría me cargó, pero el proyecto era muy choro, ¿cachai? Como la consultoría era muy como de... No era mucho de innovar, era como de hacer como cuestiones y como... un poco lo encontré anticuado, pero el concepto de como modelar esta cuestión, ver la data histórica, aparte la industria financiera tiene muchos datos, entonces eso, sí, para uno que le gusta esa cuestión, era como ya entretenido, ¿cachai? Como que podéis modelar las cosas, podéis lograr resultados. Y ahí, ese fue mi primer acercamiento a la industria financiera, pero como estaba en esta cuestión, me cambié rápidamente de pega, no duré ni 6 meses y busqué otra pega y me fui porque no me gustaba la consultoría. Y ahí empecé a trabajar en el gobierno. Trabajé en el gobierno de Piñera. ¿Piñera 1? En Piñera 2. ¿2? Piñera 2. Y en Piñera 2, ahí también me tocó como una pega más de análisis, pero fue chorísimo. Igual yo llegué como justo antes del estallido social y me fui después del plebiscito. Estuve ahí, claro. Entonces fue todo como ese proceso, ¿cachai? ¿Y en qué ministerio estaba ahí? Estaba en la Secretaría General de Gobierno. Ya. Estaba en ese tiempo... ¿Y el Estado tiene datos como para hacer cosas, no? En ese tiempo, claro, ¿Cuál es tu visión ahí del dato del Estado? No, y en comunicación es pocaso. Pero sí igual había cosas que se podían hacer, como tipo analizar texto, cosas así, ¿cachai? No. Y lo que hacíamos nosotros mucho era medir la opinión pública en redes sociales. No. Que era algo bien novedoso en el gobierno de Piñera, porque hasta ese punto la única forma que tuve de medir opinión pública era encuesta, y que no es en tiempo real. En cambio ahora, por ejemplo, lanzaron el programa Elige Vivir Sano y uno podía saber exactamente qué está pensando la gente en Twitter respecto de Elige Vivir Sano. Igual obviamente que hay hartos sesgos, o sea, eso es lo que encontramos finalmente, como que no se puede hacer el match 1 a 1 con la encuesta, pero sí era entretenida la pega de estar ahí como donde las papas queman, eso era muy choro. O sea, medía la percepción acerca del presidente en forma diaria. Uh-huh. Exactamente, la percepción del presidente en forma diaria, y también medíamos el pulso respecto a ciertas cosas de gobierno, lanzamientos de gobierno, como en ese caso Elige Vivir Sano, es que más me acuerdo, pero varias iniciativas, y medir cómo está percibiéndose públicamente eso en
en la sociedad, pues, ¿cachai? Entonces igual era choro, sí, datos públicos tampoco había tanto como para poder cruzar información ni nada, en verdad. No había mucho. Pero sí fue una pega muy entretenida. Pero yo siempre con la idea de emprender. Entonces cuando ya llegó el plebiscito sentí que cumplí una etapa ahí en el gobierno. Lo pasé bien, fue entretenido. Estaba donde las papas queman, pero ya quería hacer algo mío, ¿cachai? Como era la pandemia, yo me había vuelto a vivir con mis papás, ¿no? Así que ahorré mucha plata y con esa plata me financié los primeros años de Cactus, po. Y ahí Cactus partió como una cuestión así, nada que ver, o sea, hicimos 1000 intentos de cosas. Pero yo leí alguna entrevista tuya y sale que lo clave fue la muerte de tu perro, Romeo. Claro. Que no sé si eso... Sí, exactamente. En eso ya había pasado a esta altura y como yo, claro, había quedado como muy choqueado con eso, entonces... Siempre estaba como la idea como cómo no va a haber un seguro para mascota o que exista algo. Me puse a investigar y lo que existía hasta ese punto era o era responsabilidad civil o había un seguro que no me acuerdo de quién era, pero que como que te indemnizaban en el caso de que la mascota se muriera. Entonces como que era casi que uno lo podía interpretar como, pucha, me van a... para que me compre otro, ¿cachai? Como que me van a indemnizar para que me compre otro, como si fuera como reponerlo, cuando lo que uno quiere, la cobertura real que uno estaba buscando en ese momento era accidente de enfermedades, como quiero que me cubran, como que mi perro, tratarlo, no que me cubran uno nuevo, ¿me cachai? Entonces ahí sentí como que había una desconexión de la parte de la industria aseguradora con los tutores de mascota que estábamos ahí, que queríamos ese tipo de cobertura. Y después, bueno, me fui por otro camino, probamos varias ideas, ninguna de esas llegó a puerto, y en una de esas conversando con Pedro Pineda de Fintol, bueno, en esa época como estaba metiéndome en el mundo del emprendimiento, me empecé a conocer a varios personajes de la industria, porque empecé a conversar con varios de ellos y todo, y hablando con Pedro me dijo, mira, ¿sabes qué? En seguro hay algo interesante. Pedro tenía mucho esta filosofía de búsquete un problema fome que nadie quiera solucionar. Y seguro tenía esa como connotación, pues, ¿cachai? Como es fome y nadie quiere solucionar. Y nosotros dijimos, oye, ¿sabes qué? Quizás hay algo interesante ahí. Y cuando nos empezamos a meter en la industria, nos empezamos como a enamorar un poco, porque nos dimos cuenta de que, chuta, en verdad podemos hacer la diferencia en la vida de una persona. O sea, nos ha pasado ahora con clientes de Cactus que le reembolsamos alguna prestación médica, alguna cuestión, y que de verdad le hicimos la diferencia. Sí. O sea, si no hubiese sido por eso, no hubiese podido tratar a su perro 100%. Para ellos, sus mascotas son parte de su familia. Entonces, todo eso es súper relevante para nosotros, como en esta misma cosa que te decía al principio de mi mamá, con la vocación de servicio, ¿cachai? Y por otro lado, como hacer algo que realmente tenga un propósito para nosotros, tenía como todo empezó a converger. Y también venía la parte de datos que ya me manejaba perfecto, que eso tenía harto que ver con la industria financiera. Entonces como que todo empezó de algún modo a converger en ese punto. ¿Y ahí empezaste, te lanzaste solo con tu capital ahorrado, patrimonio ahorrado o...? Claro, patrimonito. ¿Rompiste el chanchito o fuiste a buscar, levantaste capital? Justo en esa época habíamos partido con otra idea y con esa idea levantamos, o sea, quedamos en Plátanos Ventures, ¿no? Y ahí nos empezamos a meter como involucrar mucho en el mundo del emprendimiento. Esto era yo con mi hermano y otro socio que después se fue. ¿Tu hermano también te acompaña como fundador? Como fundador, sí, el bicho. Y con él llevamos trabajando ya como 4, casi 5 años, yo te diría. Y también de carrera no tradicional. Él es marino. Marino, imagínate. Es marino, claro. No, y aparte de los marinos, es de los más porros. Es de los infantes marinos. Entonces este gallo aperrado. Yo creo que es la persona que queréis tener en operaciones porque es un gallo que le mete toda la fuerza a esta cuestión, ¿cachai? Y nada, yo confío 100% en él en esos procesos. Y ahí entre los dos armamos como un software que era un plugin de inteligencia artificial para e-commerce. No nos gustaba mucho el problema, era medio fome y no agarramos mucha tracción tampoco. Entonces ahí nos dimos vuelta con la conversación con Pedro, nos dimos vuelta a la industria de seguro y con eso nos fuimos a... ¿Pedro ha sido como tu mentor? Pero sí, hemos hablado varias veces. Hoy día ya hace tiempo que no hablo con él, pero sí, muchas veces hablamos y como que él está muy involucrado en Plátanos Ventures al principio, entonces con él hablamos harto, con varios de los fundadores de Fintual y también ahí empezamos a conocer más gente. Entre medio conocí también a Jaime Arrieta, el fundador de Book. Todos ellos como que fueron un poco guiando un poco este emprendedor en pañales que está en ese momento, ¿cachai? Y guiando un poco el crecimiento. Entonces fue para mí súper importante y súper bueno. Es como... Uno no le toma el peso, pero los mentores, pucha que te cambian. Te cambia así... O también un buen jefe, ¿cachai? Como todo ese tipo de cosas son cosas que uno como que le quedan marcando y te van como enreglando en tu camino. Así que fue como un chiripazo en verdad. Yo ni siquiera fue idea mía postular a Plátanos Ventures, fue de mi otro socio el que se fue.
pero, o sea, se lo agradezco enormemente porque en verdad me abrió las puertas del mundo de emprendedor, ¿cachai? Yo como físico no tenía esas redes, ¿cachai? Estaba metido en otro círculo. Y aquí se me abrió este mundo, ¿cachai? Y fue súper, súper bueno. ¿Y cómo fue entrar con esta idea innovadora en un momento quizás que no se vendía mucho seguro mascota a la industria seguro, que es, de alguna manera, somos un poco más conservadores, nos cuesta experimentar cosas nuevas? Sí. Bueno, en BCI Seguro somos distintos, pero en el mercado en general le cuesta cosas. Sí, le cuesta mucho. La verdad es que cuando ya decidimos que queríamos entrar a la industria de seguro, empezamos a ver por dónde entrar. Ahí está la historia de Romeo, ¿cierto? De mi perrito, que me calzó y dije, ¿sabes qué? Seguros de mascota, no hay cobertura que la gente realmente quiera. No hay tanta oferta tampoco, entonces hay un camino despejado para hacerlo. Entonces la oportunidad estaba ahí y hay muchas mascotas. Y justo esto fue para la pandemia, que la gente empezó a adoptar un montón de mascotas y como que empezó a crecer mucho el mercado de mascotas. Entonces decidimos entrar y claro, ahí necesitamos alguien que nos respalde porque nosotros no éramos ni corredores, no teníamos idea de la industria, de la regulación, o sea, nada. Solamente teníamos ganas de hacer cosas. Lo único que teníamos y sabíamos harta tecnología, pero más que eso, nada. Entonces que montamos como un e-commerce que armamos nosotros, como bien así en palitos de lado. Y nada, pues había que buscar un sponsor. Ahí justo una amiga de mi mamá, el hermano trabajaba en una compañía de seguro, entonces por ahí llegamos a Aspor y le presentamos la idea y bueno, y hablamos en ese tiempo con varios, con Aspor, con HDI, con BCI, no creo que hablamos más, después ya estábamos cerrados con Aspor cuando la primera vez que conversamos. Pero en el fondo hablamos con varias compañías de seguro y nos costó convencerlos, pues, porque claro, o sea, chuta, ¿cómo vamos a hacer esta cuestión? ¿Cuánto voy a vender? y como cuántas veces va una mascota al veterinario al año, puta, no sé, ¿cachai? Como es complicado. Pero ahí empezamos y un amigo mío trabajaba como actuario en una compañía de seguro. Y este amigo le dije, ¿por qué no me ayudáis a modelar el primer Verifícame esta cuestión, ¿cómo lo hacemos? Y este gallo me enseñó a hacerlo. Entonces, y yo como ya sabía de datos, este gallo es matemático. Entonces como ya estábamos ahí y aprendí a hacer la cuestión y dije, ya, podemos hacer un modelo matemático para hacer esta cosa. Esa parte yo la domino, puedo hacerlo perfectamente. Así que hicimos una cuestión, después aprendí a hacer proyecciones financieras porque no tenía idea en ese momento cómo hacerlo. Aprendí también y modelamos todo un flujo y con ese primer modelo pudimos convencer a Aspor de entrar al negocio. Pero nos costó, no fue fácil. Y después de bueno, yo te conocí hace un par de años atrás. BCI Seguro apostó ahí por Cactus, que también nosotros habíamos lanzado el proyecto de mascota viendo esta oportunidad que había. Y dentro de varias startups que queríamos hacer una alianza, lo elegimos ustedes. De ahí estamos trabajando fuertemente ahí. ¿Cómo habéis visto el cambio del mercado cuando ustedes partieron hasta ahora? ¿Y cómo lo veis para adelante? Claro. Bueno, empezamos a cachar el hambre comercial que había acá en BCI Seguro y eso para nosotros ha sido como un descubrimiento y mucho aprendizaje también del lado nuestro. O sea, como esas ganas de comerse el mercado que en verdad es bien admirable. O sea, yo creo que esa es una cuestión que tienen acá que para nosotros ha sido mucho aprendizaje. Y al ver el hambre que tenían por meterse en la industria de mascotas, como encontramos que era el partner ideal para hacerlo. Entonces, creo que se están abriendo las puertas. Hay más compañías con ganas de meterse en este negocio, pero creo que nosotros tenemos la delantera en ese sentido. O sea, ya llevamos un par de años de traqueteo, ya sabemos como el know-how del negocio, sabemos cómo operarlo, sabemos como cuáles son los principales tuercas que hay que apretarle a la cuestión. Y con eso creo que ya teníamos la base perfecta para empezar a trabajar con usted. Ya llevamos como 8 o 9 meses, creo. Vendiendo ya bien. Vendiendo bien, ya creciendo el negocio, como con ganas de escalarlo ahora. Y lo que veo es que, claro, esto que partió como una idea súper chiquitita, se está transformando cada vez en un negocio grande que quizá muchas compañías inicialmente no lo vieron, de como que es un negocio que realmente hay que tomarse en serio, ¿cachai? Como que siempre me gusta pensar que en Cactus nos tomamos en serio el negocio de mascota y ustedes nos creyeron con eso, ¿cachai? Porque al inicio todos los productos eran muy chiquititos y como juguetes, ¿cachai? Era como un producto juguete para tutores de mascota.
como para probar, para meterle el dedo en la puntita del dedo a la piscina, ¿cachai? y había que ir con todo, pues, ¿cachai? Y cuando nosotros armamos el producto y lo probamos y ya estaba como un poquito más armada la cosa, cachamos que había que ir con todo con ese tipo de productos, con un producto más enfocado en accidentes de enfermedad, un producto con coberturas más amplias, que es más caro también. Nosotros no somos el segmento más barato del mercado de este producto, pero que la gente lo compra y lo compra harto. Entonces esa cuestión empezamos a cachar, o sea, por parte de CI, por parte de nosotros empezamos a cachar y empezamos a cachar que había harta sinergia para poder trabajar juntos. Y nosotros necesitábamos un partner que nos pudiese permitir escalar el negocio, ¿cachai? Ya teníamos una cosa que funcionaba, ahora cómo llevamos esa cuestión a miles de personas. Como te dije al principio, para nosotros es muy importante trabajar en algo que realmente tenga un impacto en la vida de las personas, y creemos que esto realmente lo hace. Así que lo que veo para el futuro próximo es escalar este negocio acá en Chile, y creo que también hay un potencial enorme para sacarlo para afuera. O sea, ¿ustedes tienen algún referente a nivel mundial que está haciendo bien esto? Hay un par. ¿Quiénes son? Por un lado está Lemonade en Estados Unidos, que tiene una cobertura mascota. No sé si es su fuerte, pero sí como la parte tecnológica es algo que admiramos harto de ellos. Sí. Como que es todo bien automático y nosotros hoy día somos un equipo de 7 personas. O sea, somos poquitos, pero atendemos a 5.000 clientes, ¿cachai? Sí. Entonces, eso por un lado. Y en Europa también está Barkibou, que es una startup española que tienen también cobertura de este tipo y que hoy día ya lo han llevado a varios países de Europa. O sea, partieron en España, pero hoy día están en Alemania, en Francia, en Italia, en Portugal. O sea, están creciendo harto. Así que son como nuestros principales referentes. ¿Ustedes han tenido un contacto con ellos para compartir buenas prácticas, no? Hemos tenido harto contacto con ellos. De hecho, estuvimos a punto el año pasado de ir al offsite y lo dejamos al final para este año. Pero a un offsite con ellos, ¿cachai? Para compartir ideas y buenas prácticas. Y la verdad es que para mí han sido un poco mentores también ellos. O sea, yo muchas partes, las partes más complicadas de Cactus, cuando estábamos los momentos no tan buenos, los compartí mucho con ellos y me ayudaron bastante. O sea, de hecho me acuerdo de la primera reunión que tuvimos, ellos estaban bien así como, ¿y este gallo que quiere? Como que ¿por qué no está hablando? ¿Y tú los contactaste? Los contacté por LinkedIn, creo. Conversemos, así. Sí, como, oye, conversemos. Y los contacté la primera vez, nos juntamos y como que los gallos así como estaban bien así como... Y yo, así como me abrí, ¿cachai? Como mi juego y les dije todo, así, la siniestralidad, esto no sé qué, Y los gallos ahí como que ya se tranquilizaron un poco y me dijeron, ya que nos contaste todo, nosotros te vamos a contar todo también. Y ahí empezamos a hablar. Y de hecho después fui a España de viaje y los pasé a ver y todo, y tenemos muy buena relación. También lo incluyen los Investor Lab, eso que no son inversionistas, pero siempre están al tanto de lo que está pasando acá. Así que tengo muy muy buena relación con ellos. Y ahí el tema de como inversionista, ¿cómo levantaste capital? ¿Cómo fue ese proceso? Eso era un mundo que era totalmente desconocido para mí, pero llegué ahí un poco por el lado de Platanus Ventures, que tienen como todo esto, el programa del fondo de aceleración, que termina en un demo day. Y ahí como que fue mi puntapié inicial para poder meterme como en este mundo de... ¿Tuviste que hacer un pitch ahí? Tuve que hacer un pitch, teníamos 60 mascotas. ¿Cómo fue ese día? Casi me morí. pero teníamos 60 mascotas seguras, imagínate, o sea, nada. No. Un producto que ni siquiera el producto que tenemos ahora, un producto mucho más MVP que ahora. Una presentación que ahora la miro y digo, y con eso fuimos, nos paramos y me acuerdo que la primera vez que se lo presenté ¿El pitch lo hiciste tú? ¿O tu socio? Sí, lo hice yo. ¿Tú? Lo hice yo. Y la primera vez que armé el pitch y se lo presenté a algunos de los mentores de la cuestión, me lo tiraron por la cabeza la cuestión. Y yo así como, y como me tengo que parar al frente de 1000 personas, o sea, en ese tiempo era online, porque era la pandemia, pero eran 1000 personas que iban a ver esta cuestión y que, chuta, ¿van a poner plata o no van a poner plata? No tengo idea. Así que ese día estaba súper nervioso. Lo había practicado muchas veces, bueno, como te podrás haber dado cuenta, yo hablo súper rápido, entonces una de las principales cosas era como, trate de hablar más despacio, por favor, como que se entienda lo que estoy diciendo, modular bien. Entonces como que tuve mucho de eso. Bueno, ahora igual ya estoy más acostumbrado porque salgo en Instagram harto, entonces como que esas cosas me han ido soltando en la cámara, pero en ese tiempo no, pues, ¿cachai? Sí. Estaba como muy así partiendo. Así que ese día estábamos súper nerviosos y me acuerdo que grabaron la cuestión y yo me solté y grabé y lo hice bien. ¿Y cuánto duró el pitch? Eran no más de 3 minutos, creo. O sea, muy, muy corto. Muy, muy corto. Pero era 3 minutos que tenían que ser precisos, ¿cachai? Claro. Ni más ni menos, ni ninguna palabra extra, ninguna muletilla, nada, ¿cachai?
Así que fue toda una... Hizo match ahí con... Hizo match con algunas personas. Me acuerdo de un inversionista en particular que llegó y como que está súper entusiasmado, no sé qué, cómo lo van a hacer, bla, bla, bla. Y me dijo, bueno, ¿y cuántas mascotas tiene asegurada? Que yo lo había puesto en el pitch, pero no lo vio, me imagino. Y le dije, tenemos 60, claro. 60.000. Y el gallo así como que no cachó, y que esta era una cosa tan etapa idea, que era 6-0, 60, nada más, ni una más que eso, ¿cachai? 67, de hecho, me acuerdo perfecto. Y entonces ahí me dijo como, no, está como demasiado temprano para mí, como que... Y se bajó. Y ese igual fue un golpe duro porque como que estáis ahí exponiendo todo y que te digan como, sabes que esta cuestión no le creo nada, porque en verdad... Y bueno, sí, pues además uno se cuestiona a uno mismo, pues decís como chuta. ¿Y esas 60 cómo la hiciste? ¿Cómo saliste a vender las primeras 10? Las primeras 10 fue Family and Friends nomás, como gente que conocíamos. Y después empezamos a publicar en Instagram, pero como contenido orgánico. Y también empezamos a publicar también harto por las redes como emprendedores que teníamos nosotros. Y ahí agarramos los primeros 60. Y ahí cachamos como, hay que aprender de marketing, porque esta cuestión tiene que venderse, caché, como que con 60 no va a llegar a ninguna parte. Y entonces... Pero igual el pitch... Claro. Con el pitch levantaste capital. Ahí levantamos como $168,000. Bien, pues, súper bien. Súper bien. Para estar partiendo no tener idea de nada. Eso más los 50.000 de Platinum Ventures, porque ahora son 200.000, pero en ese tiempo eran 50.000. Así que con eso dimos vuelta a la situación para poder empezar a crecer y empezar a armar una cuestión. Y después más adelante volvimos a levantar. Llegaron algunos inversionistas que estaban interesados y le abrimos espacio y terminamos levantando en total $500,000. Y la cuestión es que cuando ya tenés inversionistas arriba, tenés que hacer que la cuestión funcione, ¿cachai? Como que ya no es un juego, ¿cachai? Ya no es como dos cabros tratando de hacer... Hay que pagar siniestro. Hay que pagar siniestro, hay que distribuir el producto, como todas esas cosas, aprender mucho. Como yo tengo esta formación de físico, no sabía de marketing, no sabía vender cuestiones, o sea, nada. Siempre tuve como una habilidad comercial que creo que se la copié a mi papá. Sí. Entonces como que tengo esa habilidad comercial y siempre se me dio bien ese como pitch de venta, pero nunca había hecho venta masiva, ¿cachai? Tratar de meter mucha gente a una cuestión. Entonces, eso fue un aprendizaje para mí, hacer marketing, hacer venta y empezar como a tratar de construir una cuestión, ¿cachai? Que realmente funcione. Y ahí... Y cuidando las lucas del inversionista. Cuidando las lucas del inversionista, que no se te vayan a las pailes, todo el tema. Y ahí nos mandamos varias embarras, varias embarras que salieron bien caritas. Así que... Igual fue un aprendizaje, o sea, al final del día creo que... ¿En Google? En Google no. No. En particular, el tema más jodido, te diría, fue que... o sea, bueno, por un lado el modelo de negocio no nos estaba funcionando. Ni para nosotros ni para la compañía de seguros que nos respaldaban en ese momento, que no eran ustedes. Pero en ese momento la siniestralidad está disparada. Los costos de adquisición eran mucho más caros que la comisión que nosotros ganamos. Entonces era imposible ganar, porque por cada peso que poníamos, la compañía perdía plata y nosotros perdíamos plata por cada peso que yo ponía en SEM o que ponía en anuncios. Entonces, y los costos de adquisición no eran altos, no eran particularmente altos, sino que era tan poco lo que ganamos por póliza que no nos daba para pagar nada, básicamente. Bueno, y ahí viene con un poco el tema de lo que decías tú inicialmente, pues como... Esta industria es conservadora por una razón, porque si es que la embarráis y la cuestión crece, tenéis que pagar los siniestros igual, porque no hay vuelta que darle. Entonces nadie quiere perder plata, obviamente. Y entonces empezamos como a entramparnos ahí un montón de cómo hacerlo, porque cómo armar una cuestión que sea rentable, entonces a darle vuelta al producto, pensar cómo hacerlo, meter un deducible, bla, 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 una serie de cuestiones para que el negocio dé para la compañía y para que dé para nosotros, ¿cachai? Y esos fueron los principales porrazos. Entonces ahí se nos fueron muchas lucas. También le pusimos mucho foco a la tecnología, pero te diría que en los lugares incorrectos. La tecnología es un gran aliado para esta industria, sobre todo que hay mucho dato, que hay muchas cosas que hay que estar automatizando. Pero si lo ponía en los lugares incorrectos, no hay tecnología que te pueda salvar el negocio, ¿cachai? O sea, el negocio es... Pero ahí ustedes pusieron foco en el reembolso del siniestro y eso yo creo que hoy día es una ventaja competitiva. Sí, hicimos harto de eso. Que es muy bueno. Sí, pero hicimos también muchas mejoras que no salieron a la luz. Yo creo que ese fue nuestro primer... O sea, lo que hicimos de siniestro está filete y eso creo que ha sido una ventaja competitiva grande de nosotros con respecto a otros players de la industria. Pero creo que hicimos hartas cosas que no salieron a la luz.
Y eso nos costó harta plata y fue un error que cometimos de no probar bien algunas cosas antes de... Lo de Siniestro estaba súper probado, entonces cuando lo empezamos a desarrollar ya estaba más claro como cuál era el camino, y hemos seguido haciendo mejor en esa línea y todo, pero particularmente hay ciertos proyectos que hicimos que tuvimos que botar a la basura. Y eso fue duro, porque fueron hartos meses de desarrollo que no vieron la luz del día. Entonces, creo que ese es como para los inversionistas el principal tema cuando apostáis por fundadores muy jóvenes, es que tenéis que estar claro que la van a embarrar, ¿cachai? Estos gallos como que inicialmente cuando están partiendo la idea de negocio muy probablemente se equivoquen. Lo que tenéis que apostar es que estos gallos sean capaces de levantarse, ¿cachai? Que se equivoquen, todo lo que quieran, pero que tengan la capacidad de levantar la cabeza y decir, sabes que estoy metido hasta el cocote en el barro, pero tengo que salir. ¿Y tus inversionistas han estado en esa línea? Los inversionistas que hemos tenido en general han estado en esa línea, salvo un par de casos muy excepcionales. El apoyo que hemos recibido en los momentos más críticos ha sido esa, y también había una labor de educarlos un poco, ¿cachai? Como a la gente sobre todo más conservadora, tradicional que viene del mundo, eso, pero también es muy bueno involucrarlos en el problema, porque también a veces uno como emprendedor, y me pasó un tiempo, se aísla mucho. Entonces queréis solucionarlo, queréis tenerlo todo lindo para que como cuando lo mostré esté funcionando bien, pero es al revés, decirle a los inversionistas, ¿sabes que tengo este problema? Sí, tiene que ser mentor al finalmente también. Mentor. Y ahí, bueno, Jaime Arrieta ha invertido en Cactus y ahí me acerqué mucho a él para pedirle ayuda en las partes comerciales, como cómo puedo hacerlo, cómo lo podemos armar, y me sirvió mucho escucharlo de un gallo con más experiencia, ¿cachai? Cómo armar el tema. Hace poco también, dentro de ese acompañamiento, formaste un directorio. Sí, tal cual. ¿Cuál era? ¿Qué te llevó a eso y en qué te ha ayudado a tener hoy día directores que también son mentores y que te van ayudando? Exacto. Bueno, fue una cuestión que yo mismo propuse. Es como... puede ser visto de alguna manera como ponerse la soga al cuello, porque los directores son tu jefe, ¿cachai? De alguna manera, yo como CEO de Cactus, como que mi único jefe son ahora el directorio. Entonces... yo necesitaba enreglar el equipo en el momento que se nos estaban acabando las lucas. Necesitaba como enreglar al equipo en cuáles eran las prioridades más importantes. Y teníamos mucho desorden administrativo. Entonces, en esa época como de guerra, armé un directorio lo más rápido que pude, que era un directorio familiar. O sea, eran nuestros papás, los papás de mis socios, que también ahora está Andrés Espinosa como socio, que es nuestro CTO. Y un directorio familiar chiquitito, pero que nos ayudó a ponernos metas claras y a funcionar bien y a salir del hoyo, ¿cachai? Ese era como el objetivo de ese directorio, era salir del hoyo lo más rápido posible. Y eso duró más de un año, o sea, como yo te diría que un año y medio casi, ese directorio. Y ya cuando la cosa estaba mejor, estábamos andando bien, cambiamos el directorio por uno que nos pudiese ayudar a escalar el negocio. Y ahora metimos gente de la industria de seguro, gente que tenga experiencia en esto, y que tenga experiencia también como director de empresa, porque si bien mi papá y el papá de Andrés son todos emprendedores, necesitamos gente ahora que nos pudiese ayudar a escalar una cuestión para realmente que sea exitoso y que alcance mucha gente. Entonces cambiamos ese paradigma y la verdad es que ha sido... O sea, ahora está todo ordenado, ¿cachai? Tenemos las métricas claras, los KPI, no sé qué, y todas esas cosas que uno de repente deja de lado el emprendimiento porque se enfoca demasiado en el producto. También es súper importante tener claro cuáles son las métricas y cuáles son los objetivos y ponerle el número a esa cuestión, ¿cachai? No todo es idealismo, ¿cachai? Uno es muy idealista, obviamente, pero también hay que ponerle a aterrizar los números. O sea, un sueño sin un plan no es nada, ¿cachai? Ese sueño tiene que tener un plan y tiene que ser medible. ¿Y la estrategia para el futuro hoy día viene del directorio o viene todavía de ti? Un poco lo estoy involucrando cada vez más. El directorio nuevo ya lleva como... partió en enero. No, en diciembre, perdón, en diciembre. Así que llevamos 4 meses. Así que principalmente ha sido como ordenemos la casa y escalemos los canales que tenemos hoy en día. Así que de aquí a un año más lo que queremos es escalar lo que existe hoy día, escalar los canales que tenemos hoy día y probar alguna que otra cosa más chiquitita. Pero ya durante todo este año, cuando los directores más empapados y todo, vamos a empezar a pensar la estrategia para el próximo año y qué es lo que se viene para los siguientes 5 años de Cactus. Y quiero que estén mucho más involucrados, porque como tienen experiencia en esto, me interesa mucho su input y saber cómo lo pueden hacer cómo nos pueden ayudar para que esto realmente crezca y llegue a mucha gente. ¿Y qué quieres que pase en 5 años más en Cactus? Mi primer foco es 100.000 mascotas seguras. Ese es como mi primer hito. Idealmente en Chile, pero también si hay que salir para afuera para hacer eso, lo haremos.
ese es como el primer granito. Y después más adelante creo que hay mucho potencial para meterse en otros productos de seguro, pero siempre con una mirada en los mercados que están más desatendidos. O sea, creo que hoy día el mercado de seguros es súper competitivo. Entrar a competir con seguros que son que ya se venden hoy día es difícil porque ya hay mucha competencia y ya los canales de venta están armados y hay todo un tema relacionado a eso. Entonces queremos meternos en los lugares donde todavía no existen productos que estén satisfaciendo ciertas necesidades de cierta industria, ¿cachai? De ciertos productos. Y también hacerlo mejor en el área de siniestros, que es también un área que es bien distinta de nosotros respecto a otros intermediarios. Es que estamos muy metidos en la parte de siniestro y ya hemos armado todo un software para poder hacer esa revisión muy eficientemente. Con el equipo chico que tenemos y atender a los clientes que atendemos, lo hacemos todo con mucho software y eso nos ayuda a hacer que esa gestión sea muy, muy eficiente. Entonces, una de las cosas que estamos proyectando este año, por ejemplo, es meter la inteligencia artificial a la parte de siniestro. Que ahí hay mucho potencial porque el siniestro es papeleo y el papeleo es perfecto para la inteligencia artificial. Mandarle un papel y que te extraiga la información es algo que hoy día ChatGPT lo puede hacer sin ningún problema, ¿cachai? Que eso era, antes de ChatGPT era impensado, o sea, no, era muy difícil meter ese tipo de tecnología. Y ahora, por ejemplo, tenemos un robot que puede extraer todas las variables del siniestro, como si le mandáis los documentos y extrae todas las variables del siniestro automáticamente. Ese tipo de cosas van a ser muy buena la experiencia para los usuarios y que para nosotros es central para el crecimiento. O sea, es central. Siempre me llamó la atención de las compañías de seguros que no marketean tanto los siniestros. Y es la pieza del... El core del negocio. El core del negocio es lo más importante. Es como... Porque obviamente entiendo de dónde viene, del miedo de que se siniestre mucho la cartera y que te quede la embarrada. Pero el siniestro es la parte más importante. Es realmente el servicio, el core del negocio es lo que hace la diferencia en la vida de las personas. Entonces nosotros nos preocupamos mucho de marketear eso. De cómo tomar esos casos de éxito, de ponerlo en la palestra, de que la gente nos cuente qué les pasó. Y la gente está muy dispuesta a hacerlo. Porque realmente tienen cariño por Cactus en el sentido de que lo ayudamos a que realmente no, en algunos casos no tener que endeudarse para pagar la prestación de su mascota. Así que es una pieza clave en el engranaje. Entonces darle en ese momento una menos burocracia y más facilidad de uso es clave para el crecimiento. Eso nos va a ayudar a que los referidos sean más fácil, que lleguemos a más clientes y que la gente nos recomiende con cariño. Y que el costo de adquisición baje. Finalmente. Finalmente, pues. Exacto. Oye, ¿tus papás qué opinan lo que hay formado hasta ahora? Bien, están contentos. O sea, mi mamá me dijo el otro día, te veo muy empoderado de tu empresa. Y yo, qué bueno, po. Son bacanes mis papás. O sea, siempre han tenido esta mentalidad de que hagamos lo que queramos, pero que como que lo hagamos con cariño y que, bueno, las lucas vendrán en algún momento, ¿cachai? Nunca nos han puesto la presión de como que tenéis que estudiar una carrera muy tradicional o que tenéis que irte por acá. Me acuerdo que mi mamá, cuando yo entré a estudiar física, una amiga de mi mamá le preguntaba, ¿y este cabro qué va a hacer? Como se va a morir de hambre, le decía. Y yo así como, bueno, no sé, pues, ahí tendré que inventarme algo, ¿cachai? Sí, después me chistoso porque esa misma amiga de mi mamá me pidió que fuera a motivar a su hijo que que estudian todas carreras tradicionales y como que ninguno quería emprender o algo así. ¿Y trabajar con el hermano? También es choro trabajar con el hermano, es un desafío, además que vivíamos juntos y trabajamos juntos, entonces o sea, mira, me salía hasta en la sopa el cabrón. pero bien, la verdad es que Bicho es súper trabajador, es un agrado trabajar con él. Y sí, nos peleamos de repente, obviamente, pero hemos sabido separar bien las cosas, ¿cachai? Y los dos tenemos como mucha hambre, muchas ganas de hacer cosas interesantes y muchas ganas de hacer una diferencia en el mundo. Entonces, como que eso es clave para tener una buena relación laboral. Tiempo. Oye, para terminar, ir terminando la entrevista, si volviera a pensar en un emprendimiento, ¿volvería a hacer Cactus? Si que nunca hubiese existido Cactus y pudiese empezar, yo creo que sí, volvería 100% a hacer Cactus. Es linda esta industria. Eso es lo que he aprendido estando acá ya varios años. Creo que hay mucho potencial. Hay muchas, como que tiene una mala reputación, pero hay mucho potencial de hacer las cosas bien. Hay mucho potencial de eliminar burocracia y como que creo que me metería acá 100% nuevo. Sí. También hay hartos otros problemas interesantes en el mundo, pero este me parece uno que hace la diferencia en la vida de las personas, así que eso me interesa mucho. Muy bien, pues Agustín, muchas gracias por estar acá y PCI espera seguir creciendo con Cactus. 100%. Aliado forever. Grande, Michel. Muchas gracias.